¿Cómo están? Continuando con las clases, vamos a seguir con los gestos tipo y no me voy a cansar de repetir siempre lo mismo cuando son los gestos tipo porque son muy llamativos y por ahí uno ya al verlo dice esta personalidad es así, no de ninguna manera, siempre vamos a ir analizando primero los aspectos generales y luego nos vamos a dedicar a los gestos tipo porque es una interrelación y todo depende de la personalidad que nos den los gestos generales de la escritura. Es decir, todos los aspectos que ya vimos, organización, presión, dimensión, forma, dirección, inclinación, todos esos aspectos nos van a dar un resultado y luego de ahí vamos a pasar a ver los gestos tipo. Entonces, vamos a comenzar con el doble anillo. Es un movimiento en el cual da una vuelta en los óvalos y luego da otra vuelta encima. O sea, es un doble recorrido que hace la persona y se puede hacer en los óvalos generalmente. También se llama escritura anillada, joint-touché o enrollada. Nos está indicando en la persona que hay una determinada habilidad para los negocios donde presentan a las personas los lados más favorables y no le dicen los desfavorables, por ejemplo. Esa amabilidad que usan, seductora, que adula, es para obtener en realidad ventajas. Desea dominar, usa la astucia y en el caso de que sea el ambiente gráfico negativo, nos está hablando que puede estar falseando los hechos, especialmente cuando se da con escritura recubierta. Yo no sé si lo recuerdan, pero es cuando el mismo trazo sube y baja por el mismo lado, sin expandirse, ¿no?, hacia la derecha. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta O, que está haciendo un doble curso, acá la A parece que también, pero como digo, siempre estos gestos tipo tenemos que observarlos en la mayor parte de la escritura. No es porque se presente una o dos en todo el escrito. Aquí también pasa lo mismo, miren lo que ha hecho, ha dado dos vueltas, es un doble cierre que nos está indicando en realidad egoísmo, narcisismo, egocentrismo, porque está dando dos vueltas sobre sí mismo. Trata de ocultar o deformar los hechos, buscando misterio, pero siempre para sus ventajas personales, es decir, tiene intenciones ocultas. Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Ha dado dos vueltas, acá no llegó a darla, pero aquí sí. Aquí dio dos vueltas. Entonces, uno va observando toda la escritura y ese sería lo que llamamos doble anillo o escritura anillada, es cuando se presenta en toda la escritura. Acá, por ejemplo, esta es una firma. Miren lo que ha hecho acá. Entonces, es muy sencillo. Acá tenemos en estas firmas que pasa lo mismo. Está haciendo doble anillo progresivo. Ese sería un gesto tipo. Ahora vamos a ver el triángulo. El triángulo tenemos que ver que es un cambio de dirección brusca, por eso forma los ángulos y la curva. Si tenemos en cuenta lo que es la curva, que es la expansión vital que tiene el sujeto, la expansión natural de los impulsos, lo que en psicología llaman padre nutricional. En este caso, cuando es ángulo y triángulo, que el triángulo es un doble freno a los impulsos naturales, nos está indicando una inhibición. El padre crítico sería, que está relacionado con el displacer también, porque es un ángulo reforzado donde hay mayor resistencia, más represión, más rechazo. Entonces, en la interpretación acá tenemos una escritura, miren los ángulos, tenemos que ver en qué zona se producen los triángulos. Si se produce en la zona tercera, como es en este caso, miren, acá hay un montón de triángulos, incluso acá hay un arpón,
En la tercera zona hay una actitud que puede ser despótica o autoritaria o muy exigente. En el ambiente social sería acá, tendríamos que ver bien cómo es la firma, pero bueno, algo negativo acá es este gancho que aparece en la tercera zona también, pues no solamente hay triángulos, acá hizo un gancho, si recuerdan el significado de gancho. Entonces vamos a observar en qué zona se dé. La interpretación sería obstinación, terquedad, la persona no es muy adaptativa, quiere regir, quiere imponer sus deseos, quiere ser independiente. A ver, vamos a ver otras. Aquí, por ejemplo, hay un triángulo, pero está suavizado, pero vamos a observarlo en toda la escritura para decir que es una escritura con muchos triángulos para darle el significado. Acá también tenemos en la tercera zona. Esta es una G, esta es una Y, acá el ángulo está más suavizado, acá en este caso tenemos un triángulo bajo, pero ya se da en la segunda zona. Este que se da en la segunda zona, estamos hablando de la zona media, la zona emocional, tenemos que ver si tiene sentido positivo o negativo. En realidad está hablando de la tenacidad también, pero cuando se da la letra T, como baja la barra de la T, nos está hablando de subordinación a las obligaciones que presentan la vida cotidiana. Y cuando se da, acá en este caso se da en la firma, cuando se da en la primer zona, estamos en la zona de las ideas, de las decisiones. La persona no quiere admitir otro criterio que no sea el que tiene él. Siempre el triángulo, al ser el ángulo reforzado, nos está indicando mayor inhibición. Aquí tenemos triángulos en la firma y están en la tercera zona. Después, cuando analicemos firma, vamos a ver, porque acá miren la presión que ejerció, porque todo es uno. Acá también una presión que ya el rasgo termina en masa, hizo 2 puntos, el triángulo, son todos los datos que nos va dando, aparte de interpretar el texto. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta también, cuando hay triángulos en la escritura, la dirección de los trazos finales. Acá en este caso no se da, pero cuando se dan los trazos finales en diagonal ascendente, lógicamente hacia la derecha, nos está indicando que hay una oposición agresiva y que suele reclamar y protestar la persona, cuando se da también con triángulos. Entonces todo lo vamos a ir observando de acuerdo al ambiente gráfico del texto, sumado luego a lo que es íntimo en la firma. Para la clase próxima vamos a ver maza, creo, y acerada, que ya estuvimos viendo en otros videos, pero también puede terminar siendo un gesto tipo cuando se dan toda la escritura. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.